Bolivia está llevando adelante una serie de reuniones, proyectos, inversiones, buscando inversiones, reuniones y demás. Queremos conocer, haciendo el seguimiento de lo que está sucediendo. El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, con nosotros. Bienvenido, un placer tenerlo, ministro. Gracias. Bueno, esta mañana se daba un desayuno trabajo con los medios de comunicación justamente para compartir los avances de este anhelado proyecto. Sí, así es. Esta mañana hemos querido reunirlos a todos los miembros de la prensa para poder explicar un poco todo el trabajo que hemos ido desarrollando desde hace 2 años prácticamente. En el 2016 concluimos un estudio de factibilidad que ha sido financiado a través del BID. Como país hemos invertido $7 millones para este estudio de factibilidad que ha analizado 4 ámbitos: el ámbito social, económico, técnico y ambiental. Resultados muy positivos a partir de poner en conocimiento los resultados de este estudio. No solamente hemos logrado captar la atención de los países de la región que tienen que ver, porque inicialmente se preveía la construcción de la vía férrea entre Perú, Bolivia y Brasil. A esta iniciativa se suman con mucho interés Paraguay y Uruguay, porque ven como una posibilidad de aporte a este proyecto la utilización de la hidrovía. Una vez realizado este trabajo en la región, se ha puesto en consideración del Mercosur, de UNASUR, que lo han definido como un proyecto estratégico de integración. Adicionalmente a esto, ha captado el interés de países de Europa que están dispuestos a invertir. Nosotros hemos propuesto que este proyecto sea encaminado a través de inversión público-privada, alianzas público-privadas que nos permitan darle la dinámica de continuidad en el tiempo a este proyecto. Sabemos que muchos proyectos que se han encaminado a nivel binacional, multilateral o multinacional más bien, tienen la tendencia a disminuir su intensidad o el trabajo que se da, pero estamos seguros de que haciendo alianzas público-privadas, el motor que va a generar el desarrollo y el mejoramiento de este proyecto va a ser el sector privado. Entonces, se ha hecho una tarea durante todos estos 2 años de mostrar un proyecto que tiene un mercado asegurado, que es autosostenible y que permite generar ganancias. Ganancias en términos financieros, y además la necesidad que tenemos de región de integrarnos. Nosotros hemos participado en diferentes foros, hemos estado en Argentina, en Brasil, exponiendo el proyecto, y definitivamente desde todo punto de vista es un proyecto muy importante, porque necesitamos integrar nuestros mercados, nuestros productos. Bolivia está produciendo urea que necesita Paraguay, que necesita Argentina, que necesita Brasil. Brasil está exportando algodón que necesita Ecuador, que necesita Perú, y genera una dinámica de mercado interno muy importante, y que este proyecto no solamente se aboca al tema de exportación o importación de carga, también tiene que ver con el transporte de pasajeros. Es un proyecto integral que permite la conexión del Océano Pacífico, el Océano Atlántico, utilizando una infraestructura que ya ha sido construida hace muchos años y que ha tenido problemas, no solamente Bolivia, los ha tenido Brasil, y que pretendemos nosotros utilizar esta infraestructura, mejorarla, rehabilitarla, pero son 3.755 kilómetros, de los cuales prácticamente 3.000 están construidos. Entonces, o sea, es poco lo que se necesita rehabilitar, digamos. Definitivamente. Es un margen de aproximadamente 700 kilómetros que hay que construir en Bolivia y en Perú. Nosotros como Bolivia, al ser... O sea, lo de Brasil ya está hecho. Lo de Brasil está consolidado y está construido. Desde Puerto de Santos hasta Puerto Suárez son más de 1.600 kilómetros que están construidos, están concesionados. Es más, ya le ha dado la tarea al gobierno brasilero, al concesionario, de que mejore la capacidad de carga que transita por esta ruta. En este momento, la capacidad por eje son más o menos 15 toneladas, están subiendo la capacidad a 25 toneladas. Bolivia, por su parte, también, como gestor de este proyecto, ya está invirtiendo. Nosotros estamos invirtiendo en la vía férrea desde Montero hasta Bulo Bulo. Son 150 kilómetros que hemos invertido alrededor de $200 millones para construir esta vía férrea, que es parte del bioceánico. Perú, por su lado, ya ha hecho el estudio de factibilidad para ver cuál va a ser el trazado que tiene que recorrer su país para conectarse a este proyecto. Entonces, cada país en estos 2 años ya ha ido avanzando en la consolidación del proyecto como tal. Ya a esta idea se han sumado Paraguay también, que tiene el interés de que desde Roboré podamos extender la línea hasta el puerto Carmelo Peralta, y a partir de Puerto Carmelo Peralta conectar a través de hidrovía.
Entonces, un trabajo bastante fuerte, bastante arduo, porque es difícil realmente consolidar el interés de 5 países. Claro. Inicialmente éramos 3, se han sumado 2 y ahora el 15 de junio vamos a tener la reunión presencial donde han confirmado la presencia todos los ministros de Transportes y de Obras Públicas de los 5 países para que podamos tomar decisiones en el estudio de diseño final que tenemos que concluir e iniciar la fase de la construcción. Entonces, realmente este trabajo que hemos ido realizando ha tenido muy buena aceptación, ha generado y ha captado la atención de todos los países y reitero, no solamente de la región, sino también de Europa. Ha sido una labor muy importante que se ha hecho y esto también gracias a todo el accionar que ha tenido nuestro presidente, porque él ha propuesto y ha planteado este proyecto como una solución de integración a la región y que además tiene un buen rédito financiero económico. O sea, la reunión del viernes 15 será vital para tomar decisiones y arrancar con la construcción. Totalmente. Estos acuerdos que hemos ido nosotros consolidando no solamente tienen que ver con que vamos a informar de quiénes son los potenciales socios. Nosotros hemos firmado y hemos escuchado las propuestas de varios países serios. Formalmente ellos lo han manifestado a través de los memorándums, nos han ofrecido financiamiento, más bien inversión a través de las empresas privadas que tienen Alemania, Suiza, Reino Unido, España está en ese curso, China también lo ha manifestado, pero China tiene una lógica de financiamiento, no de inversión, eso lo hemos aclarado. A lo mejor busquemos a alguien que invierta. Ese es el modelo que nosotros estamos buscando. Este proyecto se adecua para ese modelo. Rusia, hace un par de meses le realizamos la exposición al embajador y nos ha manifestado que va a ser un punto a tratar en esta reunión que va a tener el presidente en Rusia, nuestro presidente Evo Morales. Ahora que viaja a Rusia, también tocará este tema. Sí, en agenda se ha logrado posicionar este punto a solicitud justamente del embajador de Rusia. Veremos cuáles son el interés que ellos tienen a través de su tecnología de inversión, porque son diferentes ámbitos que hay que trabajar. Este proyecto es tan grande y tan complejo que tiene muchas aristas. El tema de infraestructura, por un lado, tiene que ver el tema de tecnología, tiene que ver el tema académico de formación de profesionales. Entonces es una dinámica muy interesante que Bolivia la está liderando, porque el año pasado, en septiembre, tuvimos una reunión presencial en Cochabamba, donde se definió que Bolivia es el coordinador principal del todo el proyecto y que tenga sede de trabajo Cochabamba, Bolivia. Entonces, esto nos está mostrando como país que está proponiendo alternativas de desarrollo ya a otro nivel, más de integración, porque los financiadores y todos los organismos multilaterales de financiamiento buscan justamente este tipo de proyectos. Hemos hablado con BID, hemos hablado con CAF, ellos también están interesados en poder coadyuvar en este megaproyecto. ¿En Lima ya se va a definir los inversores también? Sí, sería interesante. Nosotros hemos planteado como un punto de la agenda que una vez que nosotros como Bolivia expliquemos estas ofertas y estas posibles inversiones que existan, podamos tomar decisiones. La propuesta de Bolivia es que se consolide a través de un solo mecanismo, que es el Comité Ejecutivo, en el cual podamos ya definir esta línea de acción. Pero obviamente es una propuesta que tiene Bolivia. Somos 5 países, somos 5 socios que tenemos que tomar la definición o las decisiones de manera conjunta. ¿El costo de todo el proyecto? Nosotros hemos estimado un costo de $14.000 millones, que tiene que ver con la rehabilitación de los tramos construidos, tramos nuevos y la construcción de 2 megapuertos, uno en Hilo y otro en Santos, porque Santos ya está colapsado con la infraestructura portuaria que tiene e Hilo necesita desarrollar. En este momento hay un puerto que estamos utilizando. Bolivia ya ha empezado a importar a través del puerto de Hilo y esto está bajo la administración del gobierno peruano, pero es necesario construir. Si nosotros solamente pensamos en la vía férrea y no pensamos en los megapuertos, no estaría completo el proyecto. Tienen que construirse los megapuertos y el corredor ferroviario. Bueno, definitivamente esto va a ayudar muchísimo, no solo al tren bioceánico, sino también a Bolivia, por esta opción que tenemos para sacar nuestros productos o importar también vía hilo. Sí, en realidad Bolivia es parte de... En esta dinámica que tiene la región, nos comentaban, por ejemplo, en Mato Grosso, que es el principal productor de algodón en nuestra región. Ellos el algodón lo exportan hacia Ecuador, hacia Colombia y Perú,
¿Por qué ruta lo hacen? Tienen que utilizar el Cabo de Hornos y subir nuevamente. Si nosotros consolidamos este proyecto y podemos cerrar la parte de interconexión, lo que tarda entre 5 a 10 días lo van a hacer en 2 días. Entonces, es parte de lo que la necesidad de los países está concitando este interés. Paraguay, por su parte, les interesa exportar la carne que en este momento es carne de exportación de primera, y le interesa llegar a los mercados de Ecuador, de Perú, que con seguridad lo va a poder hacer. Entonces, existen una serie de elementos que los países en la región ya han entendido la dinámica. En un principio, para nosotros, el hacer este acercamiento con los países, decía Brasil y Perú, nos decían, pero nosotros tenemos costa, no tenemos que preocuparnos. Está muy bien, pero Bolivia tiene urea. ¿Dónde lo utiliza la urea Perú? En el tema de la explotación minera para la fabricación de explosivos. Ah, muy bien. Entonces, ya el interés se fue generando a partir de esta posibilidad de intercambiar productos y abaratando costos en el tema de importaciones y exportaciones. Entonces, es una dinámica muy interesante, es muy grande, porque además de todo este elemento que es solamente el tema de negocios, estamos pensando que el corredor ferroviario tiene que también favorecer a los pasajeros. Podemos llevar pasajeros, transportar, hacer turismo, y que nos permita generar además una normativa uniforme entre los países, porque hablar del corredor sin tener una normativa uniforme va a hacer que el trámite de migración y aduana para los productos o los pasajeros tenga que ser nuevamente una traba. Entonces nos va a permitir generar esta normativa común entre los países que permita realmente tener esa tónica de corredor. Si no tenemos esa normativa y va a ser una traba el control aduanero, fronterizo de migración o de carga, el proyecto no va a tener ese sentido. Entonces, el ámbito en el cual estamos trabajando es muy interesante, porque además cada país hace los esfuerzos necesarios de tener controles migratorios y de aduana, y hacen inversiones multimillonarias. A través de este proyecto podemos tener un único punto de entrada, de control de salida, de origen a destino, que nos permita ahorrar a los países. No hace mucho hemos inaugurado el centro de control fronterizo con el Perú. Es un centro realmente impresionante, porque ahí compartimos infraestructura Perú y Bolivia. Y el trámite que se hacía para la carga, por ejemplo, que duraba 2 días, ahora lo están haciendo en 3, 4 horas. Lo mismo el control migratorio. Entonces, eso es lo que nos va a permitir además desarrollar, entre otras cosas, el fortalecimiento entre instituciones que tienen que ver con el mismo control. Dentro de la planificación, ¿cuándo arranca la construcción y hasta cuándo tendríamos este sueño ya hecho realidad? Bueno, nosotros tenemos una meta ambiciosa. Nuestro presidente nos ha planteado ya que el 2019 empecemos con la ejecución, las rehabilitaciones. Es posible hacerlo esto, porque al tener más de 3.000 kilómetros ya construidos, consolidados, es más fácil avanzar, no es partir de cero. Solamente cerca a 500, 600 kilómetros de construcción nueva tendría un poco mayor demora, pero nuestro objetivo es poder iniciar esta infraestructura, la construcción y la rehabilitación, el 2019. Muy bien, entonces, este es uno de los proyectos más ambiciosos que se tiene, con una mirada a unos años, pero con una integración que va a beneficiar sobre todo a Bolivia, porque está en el centro. Totalmente. Este proyecto tiene una cobertura y una amplitud muy, muy grande. Mucho se habló, y cuando nosotros proponíamos este proyecto nos decían, ¿y qué va a pasar si el país, digamos, Perú, es de derecha? Tenemos a Temer de la derecha y el gobierno de Bolivia, ¿no? Sí, y prácticamente con los hechos y estas alianzas que hemos formado, al tratarse de un buen negocio y de un tema de integración, quedan a un lado esos temas políticos. Entonces, está demostrado de que a partir de un buen proyecto, de una buena idea, podemos empezar a construir estos puentes de integración. Ese es el objetivo que tiene Bolivia, y eso se ha manifestado a través de los diferentes foros, y es por eso también que ha generado el interés de Europa. No olvidemos que en Europa, incluso en Norteamérica, los sistemas ferroviarios siempre han sido la columna vertebral en el desarrollo de los países. Hasta el día de hoy, todos los sistemas ferroviarios continúan funcionando porque son ese polo generador de desarrollo. Y consideramos que este proyecto, el Corredor Ferroviario Bioceánico, es el puntapié inicial para que podamos generar ese mega desarrollo que está esperando la región en Sudamérica.
Bueno, esta definitivamente es una noticia positiva que tiene el apoyo de opositores, oficialistas y demás, porque es un proyecto muy ambicioso regional a favor de nuestro país. Pero veamos qué pasa en nuestro país, ministro, por favor. Yo quiero aprovechar su visita, porque definitivamente la mirada también está puesta en qué pasa con empresas que vienen a nuestro país, se adjudican obras y luego las dejan tiradas y se van del país. ¿Qué está sucediendo con este tema? Bien, mira, el tema de las contrataciones de las obras son licitaciones públicas internacionales. Nuestros procesos de contratación, dependiendo de los financiamientos que nosotros canalizamos, tienen condiciones particulares. En el caso del Banco Mundial, tiene una normativa propia del Banco Mundial en contrataciones. En el caso del BID, de igual manera. Y tenemos las normas de contratación en Bolivia. Nosotros no podemos restringir la participación de estas empresas. Ellos compiten legalmente, abiertamente, se adjudican las obras, pero lamentablemente en algunos de los casos los costos en los cuales incurren estas empresas tienen sus consecuencias. Nosotros tratamos de ver la evaluación tanto técnica como económica de la mejor propuesta técnica, pero lamentablemente es un efecto que se está dando. Hay empresas internacionales que han adquirido, no sé si deudas, pero sí han tenido problemas en la ejecución en otros países y eso lamentablemente repercute en otros proyectos que están ejecutando. Es más o menos que quieren tapar un hueco abriendo otro hueco. Afectándonos, ¿no?, a nosotros. Definitivamente. Pero, ¿no? Y esa es una situación muy complicada. Ahora, dentro de esta, no sé, pues investigación que se debe hacer a cada empresa, no sé, cuando uno va a algún trabajo te dice, estos son los requisitos. Y hasta en los mismos requisitos a veces hay antecedentes. No pasa lo mismo con las empresas, o sea, ¿qué antecedentes tienen en otros países? Para decir, si cumplieron o no cumplieron, y en base a eso hacer una evaluación si realmente vale la pena o no contratar a esa empresa. ¿No existe un requisito así? Totalmente, esos requisitos están planteados, por eso les decía, nosotros hacemos un análisis incluso en el tema financiero, de estados financieros, el índice de acidez, las garantías que puedan presentar, y esa es una situación que lamentablemente se genera en la ejecución de los proyectos como tal. Antes de la adjudicación de un proyecto, nosotros ponemos las condicionantes financieras en cuanto a capacidad técnica, experiencia de la empresa y los índices de recursos financieros que manejan las empresas. Pero lamentablemente se dan estas situaciones que ya están por fuera de nuestro control, ¿no? Entonces, y además de los problemas que puedan tener, digamos, de afuera o internos de la propia empresa, quizás se presentan malos manejos en la administración de la empresa como tal. Entonces, se controlan esos aspectos antes de la adjudicación, durante la ejecución de igual manera. Pero aquí hay que también admitir algo. Lamentablemente, nuestros consultores en tema de supervisión no cumplen un rol adecuado. Y esa es una debilidad muy grande que tenemos. Nosotros estamos siendo muy drásticos con las empresas supervisoras, porque una empresa supervisora que ha sido contratada para el seguimiento de un proyecto tiene la obligación de precautelar y prever qué está ocurriendo con una empresa. No puede ser que de la noche a la mañana una empresa disminuya la cantidad de frentes de trabajo o no tenga la solvencia o liquidez necesaria para ejecutar. Entonces, ahí hay un elemento vital que lamentablemente las empresas consultoras de supervisión no están cumpliendo un rol adecuado. ¿Y estas empresas de dónde son? Son nacionales, son extranjeras. ¿Y cómo se adjudican esto? De igual manera, son licitaciones públicas, nacionales, internacionales, de acuerdo a la cuantía. ¿Eso quiere decir que estamos eligiendo mal? Mira, más que elegir mal, lamentablemente las empresas se prestan muchas veces a los condicionamientos de... los consultores de supervisión se prestan a los condicionamientos de la empresa. Existe como llamémosle un contubernio entre ellos para llevar adelante el proyecto. O sea, no le digas, ¿no? Va por eso, parte mucho por eso. Como entonces, si les pagaran un soborno, más o menos. Podríamos presumir aquello, porque se supone que cuando a uno lo contratan para fiscalizar o supervisar una obra, tiene que hacer cumplir los términos y condiciones del contrato. Pero si dejamos pasar un elemento muy sencillo, como por ejemplo el no presentar el personal adecuado o el dilatar en tiempos las ampliaciones de plazo, esas situaciones ya dan
margen a interpretar otras cosas. Entonces, que son delitos. Totalmente. ¿Y cuántas empresas supervisoras en este momento están siendo investigadas? Nosotros hemos rescindido, lo que va de estos 2 años prácticamente, hemos rescindido como a 3 empresas de supervisión. Son empresas españolas que hemos tenido, empresas también locales, de supervisión específicamente, porque ellos no han alertado. En el caso, por ejemplo, que nosotros hemos tenido de CAMSE, en el tema de la vía férrea Montero Bulo Bulo, hemos rescindido con la empresa Acciona, que es una empresa supervisora. Hemos rescindido con empresas que han ejecutado proyectos de preinversión. Y ese es un tema que permanentemente lo estamos lidiando, no solamente a nivel interno, sino que también lo hemos manifestado ante la Cámara Boliviana de Construcción, Ahora, Sociedad de Ingenieros. ¿fueron rescindidos los contratos, pero procesados? Totalmente. Se ejecutan las boletas de garantía, se castigan el SICOES, estas empresas ya no pueden presentarse, pero resulta que ya tenían contratos firmados antes de la publicación. Y no puede ser un antecedente decir, bueno, si se le ha rescindido en esta obra, señores, no pueden ustedes adjudicarse esta. No Totalmente. se puede. Hagamos un decreto supremo, vamos a crear una ley, algo. Eso está normado. Entonces, ¿por qué se adjudican? No, pero es que el tema es el siguiente. Si nosotros firmamos contrato hoy con nuestra empresa y ya de aquí a un mes, mientras dura la ejecución del proyecto, no hay resolución de contrato, firma con otra. Es decir, desde el momento que nosotros sancionamos la resolución de contrato y se publica en el SICOES, a partir de ese momento corre la sanción. ¿Ya? Si no fue sancionada antes, está trabajando en otros proyectos también adicionales, entonces no tendría que haber la sanción en todos. Podría ser una buena opción de que podamos sancionarle en general. Claro, o sea, si aquí no cumplieron y ya se adjudicó otra, decir, no señores, miren este antecedente, le revocamos la adjudicación, por decir, no sé si será el término, pero una cosa así. No, eso ocurre. A lo que me refiero es que mientras se esté ejecutando, ¿no?, haya podido tener 2 o 3 contratos, se rescindió en uno, los otros ya los había firmado. O sea, podía haber firmado los 3 contratos al mismo tiempo. Si rescindió uno, tendríamos que quitarle los otros 2. Son sanciones mucho más drásticas que podemos aplicarlas. Ministro, le pido un segundo por la importancia. Por favor, rápidamente hasta la unidad móvil. Habla el presidente de la Cámara de Senadores sobre el tema de la UPEA. Resolver. ¿Qué es lo que les han dejado? Por favor, ¿qué es lo que ha pasado con la salida del presidente de la Cámara de Senadores? ¿Cuál ha sido la declaración? Ya hemos hablado, compañeros. Por favor, te ruego, hermano. Bueno, Priscila, en estos momentos está saliendo el presidente de la Cámara de Senadores. No ha habido un acuerdo, Priscila. Ellos mantienen el piquete de huelga de hambre que han instalado en este sector. Ellos, el presidente González ha señalado que les han manifestado volver a reunirse en el día martes. Sin embargo, ello está sujeto de lo que puedan determinar. Hasta el momento hay un grupo que sigue detrás del presidente de la Cámara de Senadores que está pidiendo una reunión con este sector, Priscila. Este es el panorama. Muchísimas gracias, Rubén. Volvemos contigo más adelante. No hay humo blanco todavía en el tema de la UPEA. Retomamos nuestra entrevista con el ministro, porque estamos hablando de un tema que definitivamente a los bolivianos nos interesa. Ministro, ¿cuántas empresas extranjeras se han ido del país dejándonos con obras ni siquiera al 10 o 15% de avance? ¿Tenemos el dato? Mira, exactamente no lo tengo el dato, sí nos ha ocurrido con la empresa española Isolux Corzán Corbián y otros proyectos que hemos rescindido, que el gobierno ha rescindido. El caso específico en el tema de abandono ha sido a través de Isolux Corzán Corbián. Ese es el caso más grande que hemos tenido. El resto han sido decisiones que hemos tomado como gobierno a través de ABC porque han habido incumplimientos y demoras injustificadas. Por ejemplo, FOPECA. FOPECA ha sido rescindido a través de ABC, ha sido una decisión que nosotros hemos tomado. Ellos mencionaban que habían causas atribuibles al al contratante, pero no ha sido demostrado. Y ante esa situación, el ABC ha rescindido contrato y ha ejecutado las garantías. Algo que hay que tomar en cuenta y es muy preciso mencionarlo. Cuando nosotros rescindimos, tenemos todo el derecho de ejecutar boletas de garantía. Y eso significa que
recurso que podíamos haber entregado en anticipo se recupera, pero adicionalmente a esto hay un 7% que es una garantía adicional como cumplimiento de contrato. Ese recurso es adicional, pero claro, nosotros como gobierno no pretendemos de ninguna manera generar ganancia a través de las resoluciones, porque este es un tema que nos perjudica en tiempo. No económicamente, y eso es algo que lo ha mencionado permanentemente nuestro presidente. Ahora, nos perjudica en tiempo. En tiempo sí, pero también en gente, ministro, porque estas empresas dejan pues deudas. Sí. Empresas subcontratadas, trabajadores no pagados y demás. ¿Qué hacemos con estos bolivianos que al final quedan desprotegidos? Porque dicen, van, se esfuerzan, trabajan, les dan catering, les dan esto, les dan maquinaria, todo, y ellos se van. El Estado recupera la platita, pero ¿qué hacemos con esta gente? Este es el caso que se está viviendo, por ejemplo, en Chuquisaca. Si no me equivoco el nombre, usted me corrige si estoy equivocada, es Carteloni. Carteloni, sí. Que ahora están bloqueando los perjudicados la carretera Santa Cruz. ¿Qué hacemos con esta gente? Bien, mira, hay mecanismos legales. Nosotros hemos, de manera permanente, hemos ido orientando a la gente. Hay mecanismos formales y legales de llevar adelante y tomar acciones. Pueden subcontratar las empresas, pero eso tiene que ser reflejado también a la instancia del contratista, del contratante en este caso, para que nosotros de manera conjunta podamos realizar ese control. Cuando existe la informalidad y estos contratos no se reflejan ante el contratante, lamentablemente están sujetos a este tipo de situaciones. O sea, si yo tengo una empresa de maquinaria pesada y me contrata una empresa extranjera, ¿yo tengo que informar al Ministerio de Obras Públicas? Es obligación. ¿Qué me garantiza eso? Sea el Ministerio. Que el recurso que tiene que pagarse se paga en par y paso, es decir, en el porcentaje que está siendo subcontratado. Eso está reflejado en los términos del contrato. Se puede subcontratar hasta el 25% de acuerdo a lo que se establezca el contrato. Eso le garantiza al subcontratista de que cada planilla se le haga el descuento y se le pague. Ya o sea, sea el ministerio que pague y no la empresa. Cualquier instancia, el ministerio, ABC, cualquiera. Y esa posibilidad está reflejada contractualmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Las empresas, al ser subcontratadas por el hecho de no emitir la factura o por ahorrarse unos pesos, no hacen ese trámite. Entonces, ahí parte el tema de la informalidad. Entonces, al final, como no se da a conocer al contratante, cuando llegan estas eventualidades, pues están al descubierto. Legalmente existe el mecanismo y tienen que aplicar esa cláusula. Todos lo conocemos. Esto no es algo que se maneja entre la institución contratante y el contratista. Nuestros documentos base de contratación y la normativa nacional lo establecen, pero es algo que tiene que formalizarse. Reitero, es un tema que los subcontratistas, por ahorrarse la factura, no lo dan a conocer y después cuando viene el problema, ahí aparecen todos como afectados. Entonces, obviamente que están siendo afectados, pero hay mecanismos legales que pueden ser aplicados. Ahora, ministro, hemos hablado de estas empresas que tienen que hacer la supervisión, que al parecer es el tendón de Aquiles que tenemos para que se pueda hacer el seguimiento a las obras. Y en este caso, hablamos de ahora un hecho de corrupción al parecer muy grande, de la expresidenta Noemí Villegas, por lo menos así lo dice el Ministerio Público. Bien, este tema, la denuncia la presentó el expresidente de ABC el año pasado, para que justamente los organismos encargados por ley investiguen este posible tema de corrupción o este posible tráfico de influencias. Esa es la denuncia que se está haciendo y obviamente corresponde a la Fiscalía, corresponde a esas instancias legales para que tomen las acciones. Nosotros a través del Ministerio de Justicia también estamos tomando las acciones en este tema porque es la obligación que tenemos todos los servidores públicos de someternos a una investigación. Presentarán los descargos que tienen si es que no ha habido ningún problema. Ministro, pero un año después. No, pero es que el año pasado es el que se ha Pero el ministro de Transparencia hace algunos días dijo que se enteró por los medios de comunicación sobre este hecho. Sí, porque nosotros como Ministerio de Obras Públicas también nos hemos enterado de esta situación. ¿A usted tampoco sabía?
Esta situación ha sido planteada, propuesta el año pasado en noviembre. En noviembre por el presidente del ABC de ese momento, Marco Loaiza. Sí, tomó y sus no le recaudos. informó nada. No, estos temas los hemos entrado nosotros. Recién ahora cuando se ha formalizado. Existe un proceso de investigación previo. Cuando no existen las pruebas necesarias, las denuncias quedan desestimadas. Claro. Entonces, en este caso, la Fiscalía ha visto que existen pruebas. Entonces, bajo esa lógica se están siguiendo las acciones que corresponden. Ahora, ministro, ¿no le preocupa que un tema tan delicado, el momento que el presidente del ABC se enteró y dice, no, aquí hay que investigar, lo primero que debió haber hecho es decirle al ministro, me imagino? Sí, en realidad, a ver, nosotros somos Ministerio de Obras Públicas que tenemos 21 empresas bajo tuición y cada una tiene su particularidad. En el caso de ABC es una empresa autárquica, es una institución autárquica. Ya. Y nosotros ejercemos de acuerdo a la ley, de acuerdo a la 1178, control externo posterior. Siempre. Externo posterior. Sí, siempre. Ellos tienen su propia auditoría interna, tienen todos los procesos y los mecanismos de control. Entonces, esa es la situación. Nosotros como gobierno, como Ministerio de Obras Públicas específicamente, al tener esta cantidad de empresas, y estamos hablando de empresas grandes, está ABC, está Entel, está BOA, realmente es complicado manejar esta situación. Pero de todos modos, ellos tienen la obligación. Pero ante un hecho tan delicado, con tanto dinero en mesa, mínimo la cabeza que sepa, ¿no? Definitivamente. Nosotros en este tema estamos, como le digo, viendo que sigan el curso de las investigaciones y necesitamos también saber qué es lo que está ocurriendo. Ahora, como Ministerio de Obras Públicas, me dice el Ministerio de Justicia también está haciendo el seguimiento, sí, porque se está hablando de mucho dinero y ya se tiene identificadas a las personas, se sabe que están en el país, porque ya después de un año, mira, todo puede haber pasado. Este es el proceso de investigación que está siguiendo la Fiscalía. Nosotros, como Ministerio, tenemos cierto rango de acción hasta la parte del proceso administrativo. Ya. Un tema de corrupción, un tema de tráfico de influencias no deja factura, ni hay un formulario que se tenga que llenar. Exacto. Entonces, eso le corresponde a la Fiscalía. La verdad es que nosotros vamos a coadyuvar en el seguimiento de esas acciones y tomaremos también las acciones que correspondan. Pero reitero, tenemos esa limitación de actuar en el ámbito administrativo, ¿no? Veremos cómo evolucionan las investigaciones, esperemos que la Fiscalía pueda detectar si es que se tienen esos indicios totalmente fehacientes y que se sancione como corresponda. Nosotros no vamos de ninguna manera a coartar esa posibilidad que tiene la Fiscalía de llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación. De Yapita, ministro, por favor, la autopista La Paz El Alto, sí, también está teniendo problemas y primero se sacó a la empresa que tenía que hacer una vez más el control, no hizo su trabajo. Luego estaba en manos del Estado, si no me equivoco, del ABC, y tampoco se cumple la entrega en junio. A ver, ¿qué es lo que pasa? Este proyecto de la autopista ha tenido modificaciones de inicio bastante fuertes. Inicialmente se propuso hacer un mejoramiento sobre la estructura de pavimento rígido que se tenía. De inicio se presentó el problema de la inestabilidad de la estructura como tal. Se tuvieron que hacer cambios profundos, estructurales. Prácticamente todo el sistema de drenaje ha sido construido de cero. Y esto tenemos que hablar de drenajes transversales longitudinales. Se ha tenido que reforzar los sistemas de taludes porque se están construyendo 3 vías. Lo que antes teníamos en doble vía, ahora es triple vía. Se han tenido que ensanchar el ancho de la plataforma de la calzada y eso ha afectado obviamente la estabilidad de los taludes. Ahí hay que reconocer que ha habido un problema en el tema del diseño, porque no evaluó en su momento estas condicionantes. ¿Quién tenía que hacer ese diseño? ABC. ABC son los que licitan el estudio de diseño final, pero que las condiciones varían y han tenido que realizarse esas modificaciones. Nosotros hemos manifestado permanentemente, contractualmente la obra tiene el plazo de junio, pero al haber modificaciones de estructura, estructurales y de fondo en realidad, ameritan órdenes de cambio porque se han generado nuevas actividades, se han incrementado volúmenes de obra y eso genera pues que tenga que tener justificación técnica administrativa para procesar una orden de cambio. Adicionalmente a esto, al ser un financiamiento BID, tiene y cuenta con la no objeción también del BID. En su momento se tuvieron varias reuniones, yo personalmente manifesté la situación de que este plazo contractual no debería ser modificado, pero el BID nos ha manifestado su preocupación de tener un proyecto bien ejecutado, bien desarrollado. Hemos prácticamente
incrementado el espesor de la losa casi por encima de los 25 centímetros. Y esa es una modificación muy fuerte y se ha aplicado tecnología de punta en este proyecto. ¿Y por eso se aumenta también el monto que se tenía que pagar? Totalmente. Porque la crítica va por eso también, ¿no? Claro, no. Y para tener cualquier incremento de monto, tiene que estar justificado en base a una solicitud de la empresa que es procesada a través de supervisión, que es aprobada por la instancia y además tiene la no objeción del BID. Han llegado especialistas del BID para ver este tema específico y ha sido aprobado por el alcance y la magnitud. No podemos esperar que una empresa que tenía que remover 100 metros cúbicos de material, ahora tenga que remover 200, no se cancele por eso. Ahora, ministro, usted acaba de decirme el ABC tenía que haber verificado el diseño final de este proyecto. ¿A quién se va a sancionar por eso? Bueno, que alguien tiene que tener la culpa. Claro que sí. Esta situación tiene que ver con temas administrativos. Todos los procesos de preinversión y de inversión como tal tienen auditoría. Estos resultados de auditoría son sometidos a Contraloría. Y ahí es donde nosotros como ministerio ingresamos. Tal cual la Contraloría, una vez concluido el proceso, se inicia la investigación para ver que efectivamente cuente con todos los informes, los respaldos técnicos y demás. Algo ha tenido que ocurrir. Obviamente en la construcción y en la ejecución de una obra, el que se produzcan modificaciones es algo normal, es decir, no es algo estático, es muy dinámico el tema de la construcción. La mayoría de las carreteras y sobre todo proyectos grandes de gran envergadura tienen estas variaciones. Hay un rango permitido, por eso es que nuestros contratos incluso establecen un margen de hasta el 15-20% de posibles modificaciones. Entonces, las sanciones veremos a futuro, una vez que concluya la obra, tenemos que efectuar los controles externos posteriores a través de la auditoría, la Contraloría, el Ministerio, y veremos quiénes son los responsables de no haber hecho una buena evaluación en la preinversión y en la ejecución también, si es que amerita. Bueno, me quedo con muchos temas todavía, pero eso es porque no me visita muy seguido. Así que ya tiene el compromiso. Nos quedamos pendientes de lo que pase en Perú. Es un gran proyecto que estamos haciendo seguimiento. Gracias, ministro. Gracias a usted. Nos vamos a la pausa, pero antes los goles del Mundial. Ya sé. Vamos, por favor.